Ciencia Mundana. Tiempo de ciencia en la Galería de Radio Euskadi y además es el último... Sí, yo creo que sí. Le vemos a Alfredo Caro ya muy cansado y es el último espacio de esta temporada. Vamos a dejar... No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Algo haremos interesante y entretenido probablemente, pero vamos a dejar a Alfredo que descanse, que se vaya de vacaciones tranquilamente, porque ha sido un año largo y duro también para él. Ha sido duro. Trabajo y mucho trabajo y además muchos domingos que ha venido en directo al programa y además, bueno, que ha tenido que explicar cosas muy complicadas y que además yo creo que a él también le ha costado un poquito de dolor todo este asunto de la COVID, del que hemos hablado mucho también en el programa. He intentado diversificar en todo de temáticas y teníamos que cerrar la temporada pues con el tema estrella. Con el tema estrella, que es la COVID, pero sobre todo con las vacunas. Y hoy traigo a... Vamos, yo creo que va a ser la entrevistada que con más ilusión le traigo porque, bueno, creo que no sé si es la primera vez que habla en los medios de lo que está haciendo, pero el caso es que María González Pérez es investigadora predoctoral en el Instituto de Salud Carlos III. Y ella ha participado en el estudio sobre que han llamado Convivax, con CS, sobre las vacunas. Es un artículo, y han publicado el artículo, que se titula Reactividad e inmunogenicidad de BNT162b2 en sujetos que han recibido la primera dosis de ChAdOx1S. Resultados iniciales en un ensayo fase 2 randomizado y adaptativo con Convivax. Buenas noches. María González, muy buenas noches. ¿El qué? Buenas noches. Sí, ¿el qué? El qué es el título de ese estudio y de esa investigación que vamos, no hemos entendido absolutamente nada. Evidentemente, Alfredo Caro, por supuesto, porque para eso se lo ha estudiado y para eso él es científico, pero yo no he entendido nada. ¿Qué has investigado? Como recordamos que eres investigadora predoctoral. ¿Y qué has investigado y qué conclusiones has sacado? Cuéntanos un poco en qué ha consistido toda esta investigación. Pues sí, después de este largo título, lioso como un poco, vamos a intentar amenizarlo un poquito y que la gente lo entienda. Realmente lo que nosotros hemos hecho en este ensayo clínico de fase 2 es ver la seguridad y la eficacia que tiene el vacunar a gente con la primera dosis de AstraZeneca frente a la segunda dosis de Pfizer. Eso es básicamente lo que se centra el estudio y bueno, pues nada, era simplemente para eso, para saber la seguridad y la eficacia de la vacunación heteróloga. Es un montón de gente en el artículo, de distintos institutos. ¿Cómo se coordina eso? Pues sinceramente fue una locura. La coordinación fue buena, pero complicada. Bueno, con muchos grupos de WhatsApp, cambios de última hora, adaptación, paciencia y bueno, poco a poco. ¿En qué consistió? ¿Cómo se hizo? El ensayo se propuso a principios de abril, cuando se paralizó la pauta vacunal de AstraZeneca en menores de 60 años. Básicamente lo que pasó es que hubo varios países, como por ejemplo Francia, Noruega, Dinamarca, que se adelantaron y decidieron no malgastar a todas esas personas que se habían vacunado con AstraZeneca, que el problema que hubo fue todo el tema de las trombosis. Y entonces, pues bueno, España decidió tomar un rol intermedio y se nos comunicó a través de, pues eso, del Ministerio de Sanidad al Instituto de diseñar un ensayo clínico en fase 2 para responder a la pregunta básicamente de, oye, ¿se puede aprovechar esta gente que se ha vacunado con AstraZeneca y darles una dosis de Pfizer y que sea eficaz, que funcione y segura? Y bueno, pues hasta que no respondimos la pregunta, como sabéis, se paralizó la pauta vacunal y cuando ya conseguimos sacar en 2 semanas los resultados, pues se siguieron con ella. En 2 semanas, son 600 personas las que se enrolaron. Sí. Fueron 600 personas, efectivamente. 400 fueron del grupo de intervención, que lo llamaban, o sea, fueron las que sí que fueron vacunadas con la segunda dosis de Pfizer. Y luego estaba el grupo control, que fueron solo personas
que tenían administrada ya la primera dosis de AstraZeneca. O sea, no se les vacunó con otra dosis de nada. Ya. Entiendo. Entonces, esas personas son personas voluntarias que se ofrecen a participar en este estudio y esas 200 voluntariamente dicen, pues no nos vacunamos de la segunda. Imagino que hasta que termine el estudio después se podrían vacunar, ¿no? Bueno, realmente se eligieron de manera aleatoria y les dijeron, no, a ustedes no se les va a vacunar y van a pertenecer al grupo control. Una de las preguntas que me surge al leer el artículo, bueno, yo me he leído el preprint, no sé si ha salido ya el artículo final, ¿verdad? Sí, ya ha salido en el Lancet, sí. Lo vi el otro día que había salido en Lancet ya, enhorabuena, vaya. Sí, muchas gracias. Enhorabuena, porque es una revista... es una revista de ahí de Predo, que en Lancet está muy bien. Sí. Luego hablaremos de exactamente lo que tú has hecho. Una de las dudas que me viene al leer el prep, yo me leí lo que se llama el preprint, ¿no? Esa publicación antes de que esté terminada, totalmente publicada, es que cómo se puede asegurar, claro, porque estoy viendo cuánta inmunogenicidad hay, ¿no? El sistema inmunitario cómo es capaz de reaccionar a una posible infección. ¿Cómo podéis aseguraros que que esas personas no hubieran estado ya en contacto, no hubieran estado ya infectadas con el virus, tanto incluso asintomáticas? Pues es un procedimiento sencillo. Lo que se hace es, cuando tú haces el test, a la vez que haces el test de inmunogenicidad, tanto el test celular de células T como el humoral, lo que llamamos los anticuerpos, lo que se hace es se expone a esa sangre de esos pacientes a otra proteína del virus que no es la de la vacuna. Por ejemplo, en todas las vacunas está la proteína S, la de Spike. Pero si tú has pasado el virus como tal, o sea, la infección, reaccionas a otras proteínas, como por ejemplo pues la de la nucleocápside, que se llama NP1 o NP2, o la de la membrana. Entonces lo que nosotros hicimos fue, además de hacer el test enfrentándolo a la proteína S, lo enfrentamos también a la proteína M. Entonces todos aquellos pacientes que sí que nos daban positivo para la proteína M, tanto con IgGs como en el test celular, que fue lo que yo realicé, pues sabíamos que esos pacientes habían sido asintomáticos, aunque ellos tuvieran una PCR negativa y decían que no habían tenido síntomas, realmente sí que habían pasado la COVID, aunque no lo sabían. O sea, de alguna manera, por resumir, las personas que solo hemos estado vacunadas, tenemos solo anticuerpos y reacción celular frente a la proteína S, que es las personas que han estado vacunadas o han estado en presencia con el virus, aunque no hayan tenido síntomas, también tienen anticuerpos y defensas contra otras proteínas del virus. Efectivamente. Entonces, yo lo que no, incluso yo, no... La diferencia entre inmunogenicidad y reactividad. A lo mejor no estamos poniendo muy técnicos, pero... pero es importante. Interesante. Además, creo que tiene porque además luego lo vamos a escuchar más de una vez. Creo que tiene que ver con lo que exactamente tú has hecho a manual, ¿no? Claro, sí. La inmunogenicidad realmente es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de montar una respuesta inmune frente al patógeno, pues por ejemplo frente al SARS-CoV en este caso. Sin embargo, luego está otro concepto que es la reactogenicidad, que eso no es lo que me has preguntado, pero también se dice mucho en el paper. La reactogenicidad son los síntomas adversos, ¿no? Que es lo que se mide, pues tos, fiebre, ¿tienes escalofríos? No. Y luego está la reactividad, que es también lo que me has dicho, ¿no? Pero la reactividad va linkeada totalmente a la inmunogenicidad. Es dentro de cada ser humano, un ser humano puede reaccionar de una manera o de otra a la vacuna, de una manera más fuerte u otra, su inmunidad. Es decir, puede estar más inmunizado o menos. Y eso se mide igual con pruebas de laboratorio, pero tiene que ver con la inmunogenicidad, que es la capacidad que tenemos de montar una respuesta efectiva. Eso es interesante, porque hoy lo que se habla en las calles y en todos sitios es por qué hay gente que es capaz, de manera natural, de responder al virus sin reactogenicidad, ¿no? sin síntomas, y hay gente incluso vacunada que tiene síntomas y que no solo el virus puede replicarse y puede crecer dentro del organismo, sino que incluso tiene síntomas, ¿no? Y eso tiene que ver, imagino, con la reactividad. Claro.
tu cuerpo es capaz, más o menos capaz, de hacer una respuesta efectiva. Si es menos efectiva, pues tienes síntomas, y si es muy efectiva, es que ni llegas a percibirlos, porque tu cuerpo ha aclarado la infección y se acabó. Otra cosa que se hace en el estudio, imagino que tiene que ver también con ser muy concreto y con un objetivo concreto, que es el de el tema de lo que comentabas de AstraZeneca, es que ¿por qué no se ha comparado con grupos, por ejemplo, con 2 dosis de AstraZeneca o con las 2 de Pfizer, de manera que podamos decir, bueno, pues la combinación incluso sería mejor, porque ha habido ese debate, ¿no? Un poco, sí, es que sí. la combinación AstraZeneca-Pfizer, que no más quedan marcas, son la estrategia de vacunación, esa estrategia incluso sería mejor que las 2 de RNA o que las 2 de virus, ¿no? ¿Por qué no habéis podido o no habéis hecho...? Pues esa pregunta, como bien has dicho tú, Alfredo, ha sido una de las más sonadas y realmente era una cuestión de tiempo. Nos pidieron hacer una cosa en un tiempo récord y en los tiempos en los que estábamos, meter un brazo AstraZeneca, por ejemplo, era prácticamente imposible porque temíamos que ningún comité ético lo fuera a aprobar. Ya. Y a nivel de Pfizer, pues bueno, como ya había datos expuestos y realmente la pregunta era, oye, ¿esto es efectivo? ¿Va a ser efectiva la vacunación AstraZeneca-Pfizer? La pregunta no era, oye, ¿va a ser más efectiva que Pfizer-Pfizer? Entonces, al no ser prioritario, no se hizo ese brazo, porque hubiera complicado un poquito más el estudio y no hubiera podido ser tan rápido, pero es muy, muy buena pregunta y hubiera sido... muy interesante meterlo y mucho más completo, claro. Imagino que habréis tenido muchísima presión, ¿no? Porque en 2 semanas habéis tenido que dar resultados de un estudio, bueno, pues complicado de hacer. O sea, me imagino que esto no habrá sido fácil. No ha sido nada fácil. También te digo que cuando estás en la ola no te das mucha cuenta, tú metes presión y tiras para adelante como sea, pero luego pues miras para atrás y dices, jolín, ¿dónde nos hemos metido? Pero bueno, la verdad es que para mí ha merecido mucho la pena, aprendes un montón y bueno, pues... Ya. Porque ¿qué hiciste exactamente? ¿Cuál fue tu tarea? Porque pues, son mucha gente, no has hecho todos los artículos, claro. Sí, no, en mi parte radicó en hacer el test celular, la parte de las células T. Entonces lo que hacíamos era recibir las muestras de sangre de cada paciente. De la sangre, cuando ya han pasado 24 horas, se mide los parámetros que queremos de interferón gamma, que es una citoquina que producen las células T, y nada, luego se analizan todos los datos, se hace el análisis estadístico y se escribe la parte del paper correspondiente. Esto se ha hecho todo en 2 semanas. ¿Qué horarios habéis tenido? Porque me imagino que con todo lo mediático que ha sido, con toda la presión que había pues había presión de todas partes, política, médica, de la población. Os imagino metidas en el laboratorio de 6 de la mañana a 10 de la noche durante 15 días, pero vamos, sin casi tiempo ni salir a comer. Sí, ha sido algo así. Además, bueno, las muestras de los hospitales te llegan cuando te llegan y tú tienes que procesarlas, no puedes dejarlas ahí, que hay que hacerlo sin horarios, con paciencia, y efectivamente llegabas a las 8, no sabías a qué hora te ibas a ir, pero bueno. Me imagino que es un orgullo también, sobre todo, en una persona que es una investigadora predoctoral, ¿no? Que haber participado de un ensayo de estas características es muy importante también para tu currículum, a pesar de todo, ¿no? De todas esas horas, de toda esa presión, ¿no? Sí, era en lo que pensaba. Digo, esto es un boost para mi futuro, es un empujón, ¿no? Entonces, a por ello. A mí, cuando me lo contabas, me venía en la cabeza, porque cuando yo he tenido experimentos que han sido, a lo mejor, pues sabes, ¿no? Que ha habido mucha inversión, que llevas mucho tiempo preparándolos, que has comprado muchos ratones, yo qué sé. Experimentos difíciles. Y yo me acuerdo, yo no he hecho nada como lo que has hecho tú, pero un poco para que la gente intente entender lo que puede pasar por la cabeza de una persona, de una investigadora que está ante esa presión y un poco yo me pongo eso en tu piel y digo,
has tenido que tener miedo de equivocarte o de desperdiciar muestras no, porque al final es algo manual, que estás muchas horas ahí repitiéndolo. ¿Qué sentías en esos momentos? Pues si os digo la verdad, es lo que os he dicho antes, yo no sentía ni padecía, yo seguía hacia adelante. Es verdad que ya llevaba haciendo estos test meses antes, porque hemos hecho muchos trabajos en relación a la COVID. Entonces, bueno, coges una práctica increíble, la verdad, y llega un punto en el que dices que vienen 50 muestras, vamos, venga, pin, te pones y no lo piensas. Pero sí que, bueno, decíamos que solo una persona lo toque para que sea lo más correcto posible, que no haya errores, que no haya modificaciones, cosas que puedan. Entonces, bueno, pues, pero en ese momento tú no estás pensando, madre mía, no, simplemente dices, esto hay que hacerlo bien, hay que acabarlo y ya, y luego ya íbamos viendo. ¿Y cuál es tu tema de tesis? Bueno, pues mi tema de tesis no tiene mucho que ver con el coronavirus, pero mi tema de tesis trata sobre un concepto nuevo que se llama inmunidad entrenada, y es la memoria del sistema inmune innato, de los macrófagos. Y bueno, pues intentando, ¿no? Hemos conseguido hacer un protocolo in vitro que funciona estupendamente, y bueno, pues lo bueno de los protocolos in vitro es que son muy reproducibles y que se pueden usar para probar fármacos, para muchas cosas. Entonces, pues también estoy en ello. También estás en ello, ¿no? Sí. Me imagino que respiraste tranquila, ¿no? Cuando entregaste tu parte del paper, ¿no? De ese artículo. Fue un alivio. Ha sido un alivio y, bueno, no digo nada, como respirará cuando acabe con la tesis, ¿no? Bueno, seguirá con el postdoc y y seguirá esa carrera de investigadora, pero qué bien, María, que haya gente como tú, que se dedique a investigar y que, bueno, pues que no mire, a pesar de que me imagino que no estarás cobrando un gran sueldo, que estarás con una beca, ¿no? Una beca normal. Una beca normal. Una beca, y bueno, pero a veces hay que tener gestos altruistas y bueno, pues hoy por ti y mañana por mí. Bueno, hoy por toda la sociedad, y a ver si la sociedad luego te responde. Me lo devuelve, sí. Nosotras, desde luego, desde la galería, te lo agradecemos muchísimo, y todos aquellos y todas aquellas que sabemos todo el trabajo que os cuesta, todo lo que dais y lo poco que recibís de la sociedad la mayoría de las veces. Muchas gracias, y yo ya sabes que en lo que pueda ayudarte, más allá de la radio, ya sabes, ahí estaré. Contaré contigo. Hablamos después del verano, que me voy de vacaciones. Se va de vacaciones, Bueno, nos vamos todos, ¿eh? Ya sabemos que tú estás también, has empezado tu periodo vacacional, muy merecido, así que disfrútalo, María. Un abrazo muy grande. María González. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.